nosotros seamos masacrados en nuestras propias comunidades, tanto Carranza como Carrizal y otros lugares que son los compañeros que están detenidos aquí en Las Conchitas, y no recuerdo en otra comunidad que estamos detenidos. Tenemos varios presos de distintos lugares de nuestro estado de Chiapas. Es como una parte de nosotros, porque nosotros siempre hemos venido apoyando. Aquí estamos viendo también por los compañeros desaparecidos, y ese es nuestro trabajo que hemos tenido como Frente Nacional. Estamos también en contra de los compañeros que han sido desaparecidos, que tenemos el conocimiento que hay más de 60,000 compañeros desaparecidos, y eso es lo que también nosotros apoyamos a todas las luchas de diferentes niveles de los compañeros de aquí de nuestro estado de México. Ese es, compañeros. Buenos días, gracias por su presencia. Para la campaña contra la desaparición forzada es estratégico hoy formar parte de los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos. El visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada como violencia política por parte del Estado mexicano, como estrategia de control y su responsabilidad ante este grave delito. En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y contando con un gran sinnúmero de desapariciones documentadas, la campaña contra la desaparición forzada manifiesta que la campaña contra la desaparición forzada se aplica en todo el territorio mexicano y sobre todo a partir del 2006. No solo se comete en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas o contra miembros de grupos insurgentes, sino que en el contexto de la política de seguridad del gobierno federal es una práctica que se ha extendido en amplios sectores de la población. De acuerdo a testimonios de familiares y análisis de las organizaciones, los motivos de las desapariciones forzadas son variados, desde las que se realizan por fines políticos contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, así como las de familiares que buscan a sus familias y exigen justicia. También así las desapariciones de jóvenes varones que se tiene como hipótesis el reclutamiento forzado y la limpieza social, la esclavitud y el trabajo forzado, con migrantes que transitan por México, la de mujeres jóvenes que se asocian a trata de personas, entre otras, y entre otros casos, la desaparición asociada a estrategias de temor hacia la población para forzar el desplazamiento, como mecanismo de control social y territorial, para destruir o desarticular a organizaciones sociales y comunidades, y también en contra de personas que son esquematizadas como miembros de la delincuencia organizada. De víctimas de desaparición forzada encontramos que, en su mayoría, son jóvenes, mujeres migrantes o hombres y defensores de derechos humanos o periodistas. En el contexto actual, en el Estado de México, continúa realizándose esta práctica como medida de control no solo de los disidentes, sino de la población en general, y ante la reciente desaparición y acción urgente emitida por organizaciones de derechos humanos de la probable desaparición forzada de Teodulfo Torres Soriano, el tío, y el incremento alarmante de casos de desapariciones forzadas en todo el país, es necesario abrir un espacio de análisis y discusión para tratar este tema tan importante, visibilizar cuál es la situación actual de las desapariciones forzadas en México y la responsabilidad evidente del Estado mexicano. En la búsqueda de su erradicación y probable prevención, como campaña, tenemos documentados 57 casos de defensores de derechos humanos que desde el 2006 a la fecha han sido víctimas de esta grave violación a los derechos humanos. Los que pertenecen en absoluta impunidad. Si del 2005 al 2010 se tienen documentados 27 casos de desaparición forzada por motivos políticos o en contra de defensores de derechos humanos o luchadores sociales,
En 13 meses, del 2011 a febrero del 2012, se tienen documentados 30 casos, lo cual indica que prácticamente en solo un año la desaparición de defensores de derechos humanos se ha incrementado en relación a los 5 años anteriores. Han transcurrido ya 2 años y 10 meses desde que diversas organizaciones nos planteamos la necesidad de conjuntar esfuerzos para sensibilizar y concientizar a la población y exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país. Así, el 30 de agosto del 2010, en la Ciudad de México, nació la campaña nacional contra la desaparición forzada, como un esfuerzo de coordinación entre organizaciones, familiares de víctimas de desaparición forzada y personas solidarias. La campaña nacional contra la desaparición forzada está conformada por 63 organizaciones nacionales y 13 organizaciones internacionales. Entre las actividades que hemos realizado está la elaboración del manual ¿Qué hacer en caso de la desaparición forzada? Y el informe sobre la desaparición forzada en México del 2011, el informe sobre la desaparición forzada de defensores de los derechos humanos en México 2012. También está el informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2013. 5 encuentros nacionales de familiares y organizaciones víctimas de desaparición forzada en el año 2010, 2011 y 2013. 2 talleres sobre qué hacer en caso de desaparición forzada en el 2012, 8 foros sobre la temática de la desaparición forzada, 4 eventos político-culturales y 3 movilizaciones simultáneas en 11 estados de la República Mexicana. Además, se ha sumado recientemente a los trabajos del eje de la guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, vemos con preocupación que nuestra lucha no ha sido suficiente para frenar las desapariciones forzadas por política del Estado mexicano, pues en los últimos meses vemos cómo los casos de personas que han sido detenidas desaparecidos van en aumento, hecho que demuestra que el Estado de México, lejos de combatir y erradicar esta práctica, como se jacta en decirlo el gobernador, comete en total impunidad. Se siguen cometiendo en total impunidad estos crímenes, utilizando cada vez más a grupos paramilitares para hacer esta labor y de esta manera deslindarse de su responsabilidad en los hechos. Pero al contrario, y lejos de combatir con su obligación desde nuestro punto de vista, con la aprobación y posterior publicación de la Ley General de Víctimas, él mismo pretende, y esto ya es el gobierno federal, pretende evadir su responsabilidad, ya que es una herramienta muy peligrosa que intenta borrar el dolor y la memoria histórica de los familiares, amigos y víctimas de esta práctica. En esta Semana Internacional del Detenido Desaparecido, de lucha en la que recordamos y dignificamos a nuestros desaparecidos, reafirmamos nuestro compromiso para continuar en la exigencia de presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país y el juicio y castigo a los responsables. Los tiempos que se avecinan serán de mayor represión y ello exige de todo el pueblo un mayor esfuerzo para lograr que en México sean respetados todos y cada uno de nuestros derechos. Sigamos construyendo redobladamente la lucha en contra de la desaparición forzada y avanzaremos en la coordinación de los diferentes esfuerzos organizativos para lograr un México en donde se respete el derecho humano a no ser detenido o desaparecido. Por la presentación con vida de todos los desaparecidos en México, juicio y castigo a los responsables. Campaña nacional contra la desaparición forzada en México. Muchas gracias. Como recordaremos, el gobierno federal reconoció que existían 27,000 muertos y desaparecidos en nuestro país, después de que
que el año pasado se filtrara en medios estadounidenses, en el Washington Post para ser más específicos, una lista de desaparecidos. Hasta febrero de este año, Diario Limón recomendó que era verdad, ¿no? Que la ley con esto supuestamente se va a construir una base de desaparecidos, es lo que estamos esperando. También el relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias, Christoph Heinz, en su última visita después de 14 años de estar ausente en nuestro país, emitió 31 recomendaciones, entre las que se encontraban el 13 en específico del respeto a la vida y a la presentación en vida de los desaparecidos. Entre las recomendaciones que hizo el relator a principios de este mes, cuando concluyó su visita, fue que en México se necesitaba una mayor articulación de las organizaciones y que existiera un tribunal ético y ciudadano en el cual se pudieran juzgar todos estos crímenes. Como parte de esos ejercicios de la misma ciudadanía, a pesar de que, como al principio comentaba, que ya hay más de 40 organizaciones que se sumaron a esta audiencia, invitamos a más organizaciones a que se sumen a los trabajos y a esta convocatoria, tanto de la campaña nacional, así como del Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a abrir una ronda de preguntas sobre las campañas. Está muy claro el fenómeno de la desaparición forzada en México, que no hay mayor duda de que es un delito que debemos de combatir, que hay mucha impunidad. ¿Podría ir el micrófono, por favor? Que hay mucha impunidad y que en cuanto la impunidad siga en este país, las desapariciones forzadas va a ser como un camino largo para poderlas erradicar, y que lesiona a muchas familias y que trae mucho dolor. Soy científico en la UNAM y no entiendo bien por qué estamos tan tranquilos en nuestro mundo cuando suceden esas cosas. Deberíamos estar en la calle. Como campaña no solo estamos trabajando en esta Semana Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido. Nosotros regularmente, por lo menos 3 veces al año, hemos estado haciendo esfuerzos por poner una mesa informativa a la salida de Relaciones Exteriores. Ahí nos hemos estado dando cita. El año pasado fue más frecuente estas visitas, haciendo público y tratando de buscar esa sensibilidad. Sabemos que el fenómeno de la desaparición, de repente no toda la población lo maneja, ¿no? Y eso es como lo importante, y eso es lo que queremos hacer dentro de la semana. La campaña ha tratado de estar haciendo ese esfuerzo pues poco a poquito, ¿no? Y ahí sí es como una solicitud a los medios de comunicación para que estén al pendiente de esos esfuerzos que a lo mejor resultan muy pequeños, porque no son las grandes multitudes, pero que es llevar la voz, y a lo mejor llevar la voz de la experiencia muy dolorosa de cuando hay una desaparición en la casa y no sabemos qué hacer, ¿no? Gracias. Aquí también debemos de dejar claro que la situación de los desaparecidos, la información, como usted comenta, no llega aquí al Distrito Federal, pero sí está denunciado constantemente este tipo de prácticas. Pero vemos cómo las propias autoridades a ciertos medios de comunicación les tiran línea para no sacar este tipo de información. ¿Por qué razón? Porque no le conviene el que los luchadores sociales, por luchar por una demanda justa, el gobierno los tacha como criminales, porque no tenemos la misma forma de pensar y queremos que este México sea de otro tipo de forma de hábitat, no en la barbarie que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, en Chiapas, como lo comentaba el compañero del PNLS, allá como que hay una consigna de los propios gobernadores en que hacen sus bandas paramilitares y quieren hacer desplazamientos de varias comunidades, y son gente que son pagadas por el propio gobierno.
que se prestan hasta matar a sus propios compañeros. Y que esto en diferentes formas lo hemos venido denunciando, por eso es la semana del detenido desaparecido, que arranca con una campaña de la rueda de prensa, posteriormente otras ruedas de prensa en otros estados, y que culmina con esta marcha del día 30, donde le pedimos a la Secretaría de la SEGO que intervenga en los lugares que están alejados del Distrito Federal directamente. Pero esto no les interesa más que si fuera Martí y otros personajes que lo sacan en los medios de comunicación y hasta hacen esfuerzos sobrehumanos para poder castigar a los culpables. En este caso, a los luchadores sociales no es la situación así, sino que a ellos, a los compañeros que han sido desaparecidos, que han sido detenidos o han sido levantados, los dejan ahí en el olvido, y los familiares, los compañeros y las organizaciones que acompañamos somos los que estamos dando todo este tipo de información, tanto en las propias comunidades como en nuestros propios centros de trabajo, que así es como lo practicamos. Por eso en muchas ocasiones la prensa escrita o la prensa de la televisión tampoco da esta información, porque hay una línea de propio gobierno. Hasta ahora, con las actividades diversas que mencionaste de la campaña contra la desaparición forzada, ¿han servido de algún modo para presionar a las autoridades a dar respuesta o seguimiento a los casos? A nosotros como campaña sentimos cierto orgullo de que el informe que realizamos el año pasado haya servido de apoyo al que conformó el relator, el encargado de trabajar la desaparición forzada. Esto es yo creo que este es el granito de arena que la campaña ha podido impulsar para que se visibilice la desaparición forzada en nuestro país. El que el relator de derechos humanos encargado del trabajo de la desaparición forzada haya retomado parte de nuestro informe, quiere decir pues el trabajo que se ha hecho paso a paso, muy lento, pero con bases, ¿no? Creemos que ese es el aporte, pues, el que esté en medios internacionales que en México existe la desaparición forzada. Hoy sabemos, por desgracia, tenemos a un gran represor como presidente de la República, culpable de todo lo que pasó en Atenco, el 1 de diciembre, ¿no? Yo creo que difícilmente va a haber mucha presión, pero pocos oídos, ¿no? Sí. Precisamente porque quienes están en el poder pues son los que realizaron los crímenes de lesa humanidad.